Bienvenidos y bienvenidas a La Educación a Debate, un espacio audiovisual de Fundación Juan Uña, patrocinado por Fundación CB y abierto a la sociedad, en el que queremos invitaros a pensar juntos sobre educación. Pues hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en este tercer programa de La Educación a Debate. Este proyecto nace con la intención clara de abrir un espacio riguroso de pensamiento y debate desde una mirada crítica, plural e independiente. Hoy nos centramos en la relación entre tecnología y educación en un momento marcado por la expansión acelerada de la inteligencia artificial. Esta relación está influenciada por titulares, modas pedagógicas, intereses económicos y posiciones ideológicas a veces muy polarizadas. Nuestra intención no es demonizar ni idealizar la tecnología, sino comprenderla haciendo un análisis de su uso desde un punto de vista ético, pedagógico, histórico, desde la experiencia real de los que estamos a pie de aula, ¿verdad? O a pie de educación. Consideramos que la educación es una tarea muy compleja y que cada etapa educativa o entorno social es diferente y condicionante. Ante un futuro incierto y complejo, es imprescindible pararse a pensar. ¿Qué estamos haciendo realmente cuando introducimos tecnología en las aulas? ¿Qué discursos dominan el debate público? ¿Y a quién beneficia este relato? Queremos deconstruir también los discursos simplistas o solucionistas sobre tecnología y educación, ofreciendo una visión crítica que ayude a la ciudadanía y haciendo un ejercicio de comunicación responsable, que es lo que verdaderamente pretende Fundación Juan Uña con este proyecto. Y bueno, para ello nos acompañan hoy voces expertas, comprometidas con la educación y el pensamiento crítico, personas que nos van a ofrecer una visión experta e independiente. Y paso a presentaros a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, creíamos que era muy importante que estuviera alguien experto en filosofía en un programa como este, y tenemos a Víctor Bermúdez Torres, que es catedrático de filosofía en educación secundaria y profesor de filosofía en el Instituto Santa Eulalia de Mérida. Hasta 2025 ha trabajado como asesor técnico docente en el área de la educación para la sostenibilidad y la ciudadanía global de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, así como en la Subdirección General de Orientación Académica del mismo Ministerio, en donde ha coordinado la redacción de los actuales currículos educativos en filosofía, ética y ciencias sociales. Ha sido asesor y representante de España en la red de asesores de política educativa del Consejo de Europa, así como miembro electo del Consejo Escolar de Extremadura. Además, Víctor, tú has publicado muchos libros también y más de 40 artículos académicos sobre didáctica, currículum, educación en valores cívicos y democráticos o ética, incluyendo también ética de la inteligencia artificial, que está muy relacionado pues, con todo lo que vamos a hablar hoy. Ha participado además en proyectos universitarios de investigación relacionados con la educación y ha colaborado con el Máster de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. También es colaborador honorario con el Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla. Es además docente en la Universidad de Mayores de aquí, de la UNEX, de Extremadura, y Premio Internacional de Innovación Educativa de la Fundación GSD, presidente de la Comisión de Educación de Red Española de Filosofía y vicepresidente de la Asociación de Filosofía para Niños y Niñas de Extremadura. Colabora también como divulgador en varios medios de comunicación como Radio Nacional de España, Canal Extremadura, y es columnista habitual del grupo Prensa Ibérica. Recientemente, además, ha publicado con otros autores un libro que también te invitamos a venir a presentarlo en otra ocasión, Defensa de la enseñanza de la filosofía, trayectorias en Iberoamérica. Y bueno, decir también que uno de los objetivos de Fundación Juan Uña es establecer sinergias con otras entidades sin ánimo de lucro. Ya hemos citado una aquí, la de la Asociación de Filosofía para Niños, que es genial. Yo en concreto he tenido contacto también a través de otra asociación de colaboración, y también estás en la Sociedad Científica de Mérida, ¿verdad? Que son ambas organizaciones sin ánimo de lucro. Pues nada, bienvenido, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Vale, y en segundo lugar tenemos a Guillermo Gervasini,
que Guillermo es catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, con una amplia trayectoria docente, investigadora y de evaluación universitaria. Desde 2004 desarrolla una amplia labor docente en titulaciones de ciencias de la salud, no solo en medicina, sino también en veterinaria, en enfermería, en fisioterapia. Participa de forma habitual en programas de posgrado y ha dirigido 7 tesis doctorales. Colabora activamente en las tareas de orientación universitaria, tutorías, evaluación de la docencia. Todo eso nos interesa mucho porque vamos a hablar de educación y tecnología en distintas etapas educativas. En este caso, pues estamos aquí más en representación de infantil y primaria, pues quizás yo, Víctor más en secundaria, bachillerato, aunque también eres profesor universitario, él en la universidad y luego Carlos de forma independiente y de forma en otras enseñanzas posobligatorias, ¿no? Bueno, como decía Guillermo, además, desde 2010 coordina el grupo de investigación FARCLIN, dedicado al estudio de la influencia genética en distintas patologías y tratamientos, así como al desarrollo de algoritmos predictivos de enfermedad y complicaciones clínicas. Mantiene una estrecha colaboración con profesionales sanitarios en estudios clínicos, especialmente en el ámbito de las enfermedades renales y el trasplante, los trastornos de la conducta alimentaria y la leucemia infantil, en cooperación con diversos servicios hospitalarios de aquí de Badajoz. Además, ha publicado más de un centenar de artículos en revistas internacionales indexadas y colabora como evaluador de proyectos para agencias de investigación nacional e internacional, manteniendo acuerdos de investigación con organismos públicos, fundaciones y empresas. Y también es colaborador en organizaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Ortega Marañón de Madrid, que también tiene relación en parte con Fundación Juan Uña. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, y por último presento a nuestro invitado especial, que viene, bueno, especial porque viene también de fuera y bueno, pues es el que luego va a presentar también un libro, vamos a presentar posteriormente, Inteligencia Artificial y Educación, una relación con costuras. Nuestro invitado especial es Carlos Magro Mazo, profesional independiente en educación, innovación y políticas educativas, miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía del colectivo DIME, del espacio de docentes innovadores Aula Blog y de la Asociación Espacios de Educación Superior. Fue director académico del Instituto Europeo de Diseño, director de innovación, gestor de comunicación y marketing y proyección institucional en la Escuela de Organización Industrial, director de la Oficina de Información Científica de la Fundación para el Conocimiento en Madrid y responsable del Programa de Cultura Científica de la Comunidad de Madrid. Además, Carlos pues, ha impartido formación en línea sobre identidad digital, competencias digitales, redes sociales, educación para el INTEF, para el Instituto Cervantes, para Telefónica Educación, para los centros de profesores y recursos, en fin, para muchas organizaciones, ¿no? Y bueno, pues también tiene su blog, Colabora Red, donde analiza un poco el impacto digital en las organizaciones. Y bueno, y además de todo esto, pues es licenciado en Física y en Geografía e Historia. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Fátima, encantado. Bueno, y por último decir que también es coautor con Tiscar Lara, nada menos, del libro IA y Educación, una relación con costura, que vamos a presentar luego esta tarde como complemento a este ejercicio de debate y reflexión sobre tecnología y educación. Y bueno, Carlos, en primer lugar, pues darte la enhorabuena por el libro, a ti, a Tiscar, también a Pepe Cerezo por animaros a escribirlo, ¿verdad? Dentro de ese estupendo proyecto que se llama Digital Journey, creo que lo que pretende es hacer un laboratorio de ideas y que conecta mucho con la idea que tenemos nosotros aquí en Fundación Juan Uña de hacer debate y de pensar, ¿no? De repensar. Y bueno, que trata de analizar eso, el impacto que tiene la digitalización en la sociedad y bueno, pues decirte que me han encantado algunas citas del libro porque además conectan con la esencia de la Fundación Juan Uña, de la Institución Libre de Enseñanza. Citáis a Manuel Bartolomé Consío, citáis a Emilio Lledó, que dice: recordar y pensar requiere tiempo y silencio, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí en un contexto donde la fascinación por lo nuevo eclipsa muchas veces la comprensión profunda. A veces necesitamos tiempo para recordar y pensar, ¿no? En los centros educativos, en la sociedad en general. Así que cuéntanos, Carlos, por qué este libro
no es un libro, uno más de inteligencia artificial y educación. Cuéntanos. La inteligencia artificial pues era una de esas cosas que estaban ahí por venir. Y a partir del 2022 se han publicado infinitos libros, infinitos informes, infinitas guías, recomendaciones, todos los días. Es imposible seguir esa literatura gris, ¿no? que sale. La mayoría de ella es bastante aburrida, y también el libro seguramente es aburrido, ¿no? Pero la mayoría de ella es bastante aburrida, repite cosas, repite lugares comunes, repite posicionamientos, casi diría que compra un marco bastante sencillo, que es el marco de las grandes tecnológicas, y luego un poco lo lava, ¿no? O le da una pequeña vuelta con una especie de lavado ético, ¿no? De lavado de pensamiento crítico. Este es más o menos un resumen un poco ¿no? de lo que yo creo que hay en él, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues nos animamos a hacerlo y ahí está. No es un libro académico, no es un libro tampoco muy técnico, no cubre todos los aspectos que puede tener la inteligencia artificial, nos centramos específicamente en la generativa, y ni siquiera cubre todo lo que la inteligencia artificial podría o las promesas que puede hacer en el mundo educativo. Nos centramos más en los procesos que tienen que ver con lo educativo, propiamente dicho. Dejamos un poco de lado las cosas que tienen que ver con la gestión, ¿no? Que también son importantes. Y no sé, le corresponde a quien lo lea juzgar si es un libro más. Yo, al final, seguramente bueno, sí. A nosotros desde luego no nos ha parecido un libro más, sino que lo hemos elegido precisamente por eso, por toda la relación que tiene, por las citas también que tienen que ver con la Institución Libre de Enseñanza, que es nuestra filosofía de la Fundación Juan Uña, y porque tiene este posicionamiento crítico, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, ¿crees que hoy es más urgente desarrollar capacidades críticas en el alumnado y desviar costuras, ¿no? O sea, desvelar, costuras, como dice, una relación con costura, que incorporar herramientas a la escuela, ¿no? O a los centros educativos? Sí, sin duda. Esto tampoco es novedoso. Quiere decir que llevamos décadas sabiendo que lo instrumental es secundario. Lo instrumental no solo de la tecnología, también lo instrumental de las metodologías o lo instrumental de muchas cosas en la escuela, en general en la vida, es siempre secundario. Es importante, no quiero decir que no sea importante, pero en realidad uno va a la escuela para aprender a pensar o para ser capaz, entre otras cosas, pero para ser capaz de comprender el mundo. Y comprender el mundo siempre ha sido difícil, incluso complejo. No va a menos esa complejidad, está aumentando. Y lo vemos todos los días. No es fácil leer el mundo, no es fácil entender lo que pasa alrededor nuestro, no digo en lo macro, sino también incluso en las vidas personales o en lo micro o en lo que nos pasa alrededor. Uno va a la escuela un poco para ¿no? desarrollar esa capacidad de leer el mundo, y eso tiene que ver claramente con una capacidad que la podemos llamar como queramos. No sé, aquí sabéis muchísimo más que yo seguramente si tenemos que llamarla pensamiento crítico o no, pero desde luego capacidad de problematizar las situaciones, capacidad de no aceptarlo todo, no comprarlo todo, ¿no? Ser capaz de poner un pero a las cosas, de darle la vuelta, de mirar las costuras. ¿No? La metáfora es una metáfora que surge al final del libro y que tiene muchos juegos, ¿no? Pero uno de ellos es esta idea también de que al final educar es ayudar a desvelar costuras. Al final las desvela cada uno, pero la educación tiene que ver con desvelar costuras. Unas costuras que muchas veces nos quieren ocultar o se quieren ocultar. La tecnología juega ahí muchos papeles y yo creo que es importante. Y es importante también tener en cuenta que ser crítico no es estar opuesto a algo, ¿no? O sea, la crítica no tiene que ver con la oposición, la crítica tiene que ver con la capacidad, ¿no? de problematizar, de poner en cuestión, de dudar, ¿no? Y de construir, ¿no? con otros y con otras, y esa es un poco la postura que tomamos, y tratando de no pasarnos, en el sentido porque no es fácil, ¿no? También moverse en una línea que quiere ser crítica, pero no quiere caer ni en el pesimismo, ¿no? sino que mantenga una cierta capacidad de esperanza, ¿no? para
¿no? Pensar en mundos mejores. Sí, muy bien. Pues bueno, luego ya a las 7 vamos a presentar el libro con más profundidad, pero bueno, ya que este programa va de tecnología y educación en general, no solamente de inteligencia artificial y educación, pues me gustaría comenzar también abriendo un poquito el debate y abriendo los ojos de la ciudadanía hacia las tipologías de discurso que ahora mismo están en boga, ¿no? Con el término de pantallas en educación, ¿no? Yo creo que en mi opinión está habiendo un discurso un tanto más alarmista, sanitario, que vincula las pantallas con la salud mental, la economía de la atención y tal. Otro más político regulatorio con propuestas de prohibición, de regulación, pero que hace un poco a veces un uso un poco electoral, partidista del tema, creo yo, ¿no? También hay otro tipo de discurso un poco más nostálgico, restaurativo, que queremos volver al libro de texto, pero luego también está la parte de la pantalla, el one-to-one, ¿no? Que es el libro de texto en la pantalla, con lo cual ahí hay otra problemática, ¿no? O el discurso ya más tecnofóbico selectivo, que es decir, que se rechaza la presencia de la tecnología en la escuela, pero luego fuera la tecnología está en todos lados, ¿no? Está en la casa, está el niño durmiendo con el móvil hasta las tantas, pero vamos a prohibirlo en la escuela. Entonces, ¿qué pensáis de todo eso, ¿no? De estos discursos que además tienen gran presencia mediática y está cualquiera que esté en el scroll, el día a día, lo que le va saliendo es todo eso, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué creéis? ¿Que se puede hablar hoy de escuelas con pantallas y sin pantallas, de centros educativos con pantallas y sin pantallas? ¿O qué opináis de todo esto? A ver. Bueno, pues si queréis, por hablar un poco, depende bastante del entorno educativo que estemos hablando, obviamente. Comentábamos antes que hay gente aquí, bueno, de primaria, de secundaria, de la universidad. Yo puedo hablar de la universidad, que es lo que conozco, y bueno, no es que tenga sentido con y sin pantalla. Ahora mismo en la universidad es impensable hablar de una universidad sin pantallas. A lo mejor a la gente le llama la atención, pero si tú entras a una universitaria ahora mismo, por lo menos en los grados donde yo estoy, no se ve absolutamente a nadie con un boli en papel. A nadie, completamente a nadie. Todo el mundo tiene un portátil o una tablet, están tecleando apuntes o bien tomando apuntes con un puntero digital encima. Y si yo necesito un boli y tengo que pedir un boli, pasa un buen rato hasta que alguien saque un boli. Y no solo eso, después todas las asignaturas tienen en Moodle, que es la plataforma digital de la universidad, tienen un curso paralelo, donde el profesor cuelga los recursos que cree necesarios para los estudiantes. Así que, desde el punto de vista, digamos, universitario, ya hace... No ha sido, digamos, muy reciente, pero por lo menos 10 años, 5 o 10 años, que no se ve un papel en las clases. Muy interesante. ¿Vosotros, Guten Víctor, qué opinas tú de todo esto? Bueno, a ver, yo creo que todos esos discursos que has dado tenemos que asumirlos de entrada como pues, un estado de opinión que tiene su justificación, incluso para descalificarlos también tendríamos que tener una justificación, porque algo de verdad hay en todos ellos, me parece a mí. Yo introduciría, Fátima, un discurso, vamos a decir, que yo llamaría, un poco cogiendo tu alusión al pensamiento crítico y un poco pues lo que acabo de decir, un discurso crítico integrador, por decirlo de una manera clara, ¿no? Donde se recoja pues un poco pues el juicio de valor que fundamentado casi siempre en la práctica, quizás una práctica no sistemática ni una práctica, vamos a decir, científica, pero sí una práctica que tiene su valor, y aportando pues algo más, o subrayando al menos, por ser muy breve, pues algo que es fundamental en cualquier perspectiva educativa, que es que pues en educación hay que educar. Y claro, prohibir es vamos a decir, es una forma de educar muy al límite, por decirlo de una manera suave, ¿no? Y claro, pues una educación integral con sentido, vamos a decir, contextualizada, hoy no puede prescindir de la tecnología, porque como hemos dicho, pues la tecnología está en todos sitios. Los padres que protestan por digamos, el abuso de la tecnología lo hacen a través de grupos de WhatsApp. Nosotros estamos grabando ahora pues un objeto tecnológico y ninguno estaría dispuesto, yo supongo, aquí a prescindir de ningún elemento tecnológico que facilite su tarea. Ahora, eso sí, el problema fundamental es cómo hacer un uso, o sea, cómo educar en el uso adecuado de la tecnología, que es el punto, supongo, interesante desde un punto de vista educativo. Es el único, por mi experiencia en el ministerio, pues ahí pues hemos hecho pues todo un conglomerado legislativo normativo para que esté presente en el aula
pues una cierta perspectiva ética en el uso de la tecnología y teniendo en cuenta también elementos como la salud y la seguridad y todo ese tipo de asuntos, pero lo fundamental que es el trabajo docente no lo puede, digamos, desarrollar la ley, tiene que ser una competencia del profesor y de la ciudadanía que trabaje junto con el profesor y que exija a la educación pues este tipo de tareas. No es nada fácil, yo creo que Carlos lo ha vivido en primer plano al escribir ese libro. No es nada fácil educar en un uso adecuado de la tecnología porque no sabemos exactamente qué es un uso adecuado y porque muchos docentes no tienen la formación, por ejemplo, ética o no tienen el tiempo para formarse en ese aspecto que es el principal. Claro, y porque además es que en educamos entre todos, ¿no? También está la familia, está... Entonces, bueno, pues educar, pero siempre está el debate ese del uso, que realmente, históricamente, la tecnología, el debate ha existido siempre, ¿no? Y bueno, pues desde que en los años 30 también, bueno, pues escribieron el ensayo este del cine en las aulas, ¿no? También se criticó el cine en el New York Times porque iba a ser peligroso las películas para el alumnado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos cuentas, Carlos, tú de esta parte? Tomando la idea esta de que prohibir está en el límite, yo sería incluso más fuerte. Prohibir es antieducativo. Regular no, pero prohibir es antieducativo, y prohibir en el contexto en el que estamos, el tipo de normativa que está saliendo, pues yo creo que ni educa ni protege. O sea, no hace ninguna de las dos cosas que pretende hacer. Ahora, es decir, que ahí hay un problema. Tenemos un problema de una sobrereacción, no digo por parte de quien tiene miedos o temores o desafíos personales, familiares. La sociedad, o sea, el miedo de la sociedad es genuino y hay que atenderlo, como decía Víctor. Pero ya es más sospechoso o resulta un poco más raro que toda una administración pública educativa no sea capaz de complejizar lo que está pasando ahí, no sea capaz de dar respuestas un poco más finas, más matizadas, más educadoras, ¿no? Y caiga en un poco este populismo de prohibimos o utilizamos medidas absurdas, ¿no? Como el número de horas o como si lo van a usar un niño y medio o 2 niños, ¿no? Que es, por ejemplo, la normativa que hay en la Comunidad de Madrid para la primaria. Es complejo, porque es muy complejo. De hecho, llevamos con esto muchos años y probablemente el problema que tenemos es que hemos confundido varias cosas. Es ineludible que eduquemos en tecnología. Esto es ineludible en este tipo de tecnologías, porque educar en tecnología también es una opción, ¿no? Porque en realidad el humano es tecnológico, desde el momento en que hace una herramienta para, ¿no? Aumentar sus capacidades, pues yo qué sé, para cortar la carne. Pero el tipo de tecnologías que tenemos ahora, que nos acompañan desde hace unas 3 o 4 décadas, son muy especiales y tienen mucha potencia. Y es imprescindible que eduquemos en tecnología. Y lo hemos llamado de muchas maneras y está en nuestra legislación desde hace al menos 2 o 3 décadas y lo hemos llamado competencia digital. No lo hemos hecho, por lo que sea. Porque es difícil, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos a quién le corresponde, porque no hemos entendido bien el concepto de competencia. Por muchas razones no hemos educado en tecnología. Como no hemos educado en tecnología, estamos donde estamos probablemente. Y tenemos, no digo adolescentes, digo adultos de 30 y tantos años haciendo unos usos que, bueno, a mí se me caen a veces, ¿no? Digo, no me lo creo lo que estoy viendo, ¿no? Y son adultos de 30 y tantos años que no han sido educados en un uso de la tecnología, en comprender, ¿eh? Porque educar en tecnología no es una educación instrumental, nunca es instrumental, siempre es una educación problematizadora, crítica, que mira detrás, que busca efectivamente, como tú decías, que sigue, ¿no? Como dicen los americanos, la huella del dinero. ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? ¿Qué está pasando? Luego, educar en tecnología es imprescindible, está en nuestra legislación. Nos cuesta muchísimo hacerlo. Y yo no digo que sea fácil, pero cada año que pasa sin hacerlo, y ahora con la IA ya se nos desborda, estamos generando un problema. La otra cosa que confundimos es qué pasa con la educación con tecnología. Y eso ha estado en el aula toda la vida, ¿no? La pizarra, me da igual lo que cojamos. En esto hay de todo, porque claro, nos hemos dejado llevar también por la fascinación de la tecnología, por una especie de determinismo solucionista que nos venden, ¿no? Las grandes tecnológicas nos dicen, esta tecnología va a solucionar tus problemas, va a solucionar tus problemas de aprendizaje, tus malas conductas, la desmotivación de tus alumnos, no, vas a darle al botón de la solución, que es la tecnología, y lo hemos comprado. ¿No? También las administraciones han
han comprado. ¿no? La misma que ahora mismo está prohibiendo, hace 1 año y medio estaba gastando varios millones de euros en instalar pantallas. Luego, ya vemos ahí que, ¿no? Y claro, es delicado porque no sabemos. Esto es una cosa al final de práctica, de uso, de buenas prácticas, de ejercitar, de probar cómo, ¿no? En qué momentos, para qué, cuándo no, cuándo sí la tecnología puede apoyar el aprendizaje y cuándo está, ¿no? aminorando el aprendizaje. Luego, el tema es muy complejo y no lo vamos a resolver desde luego ni con la prohibición, ni con las simplificaciones de tecnología igual a pantalla, ni con esta idea de pensar que porque yo regule en términos de prohibición dentro de la escuela voy a quitar las problemáticas que existen fuera de la escuela. Porque probablemente el lugar más seguro para, ¿no? para manejar tecnología en estos momentos sea la escuela. Es el único lugar en el que nos podemos permitir que haya tecnología. Necesitamos más tecnología, porque es un lugar en el que educamos, en el que hay adultos, en el que hay acompañamiento, en el que hay mediación, todo eso que necesitamos y que fuera, desde luego, pues no está supuesto que lo haya. Luego veis que el tema, bueno, a mí me parece que es tremendamente complejo, pero si tuviésemos que empezar por algo sería tomarnos en serio la educación en tecnología en nuestros centros educativos. Y bueno, volviendo a esto de las pantallas, Guillermo, tú que estás en el ámbito de la salud y eso, ¿conoces datos fiables? Porque hay mucho discurso también en cuanto a que las pantallas influyen en la salud mental de los adolescentes. ¿Hay datos sobre pantallas y salud que tú conozcas o que...? Sí, a ver, lo primero es definir qué es un uso excesivo de pantalla y yo creo que eso es casi imposible de definir porque depende primero del niño, de la familia, del entorno socioeconómico, en fin, depende de muchísimas cosas. Sí que se dan medias en los estudios que a mí me parecen a todas luces excesivas, pero se dan medias de 5 horas para niños de entre, digamos, 8 y 13 años y sube hasta 8 horas para niños entre 13 y 18. Medias, digamos que habrá picos. Y sí que hay datos que ligan ese uso excesivo, muy excesivo, a datos de salud mental. Datos como depresión, síntomas como depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, etcétera. Por muchas causas. Puede ser deprivación del sueño. Se sabe que la deprivación del sueño es un desencadenante de estos trastornos. Que los trastornos, no pensemos que el uso de pantallas va a producir una esquizofrenia. No, los trastornos en la mayoría de los casos están ahí y pueden ser desencadenantes. Otro efecto, sobre todo, que yo creo más importante, es la falta de interacción social del niño. Un niño que está 8 horas al día con una pantalla no tiene una interacción social con otras personas frente a frente. Y eso pues tiende al aislamiento y el aislamiento también es un desencadenante. Había un estudio el año pasado, para los que hacemos estudios clínicos, muy inalcanzable, que son un estudio que siguió a 10.000 adolescentes a los que se le hizo una evaluación psicométrica al principio y a los 2 años y se registró un poco los cambios y se asoció esos cambios al uso de pantalla y sí que hay una asociación estadística muy importante con estos síntomas que comentaba antes, sobre todo depresión y ansiedad, con todas las limitaciones del mundo, porque estos estudios no es un estudio de la tensión arterial, que tú mides la tensión arterial y es un número y eso es objetivo. Síntomas psicopatológicos no es tan fácil, muchas veces son autorreportados, muchas veces son reportados por los padres, con todo el sesgo que eso conlleva, en fin. Pero con eso, con todo y con eso, sí que hay, en mi opinión, sí que hay datos fehacientes. También es verdad el uso de pantallas excesivo, depende de qué pantallas también. Eso te iba a preguntar, si son móviles, son ordenadores, son... En los estudios que he revisado no hay una diferencia clara. Todo el mundo coincidirá que jugar a un videojuego a las 4 de la mañana pues no es sano para un niño de 13 años, pero quizás es menos sano estar 2 horas en un grupo de WhatsApp del segundo de la ESO criticando a otros chicos que están en el grupo de WhatsApp también. O una chica de 12 años que cuelga una foto en Instagram y tiene que leer los comentarios después de esa foto. Yo he trabajado muchos años en trastorno de la conducta alimentaria y el uso de las redes sociales ha sido una bomba para los psiquiatras. Desde que están en las redes sociales se ha disparado, pero se ha multiplicado muchísimo. Tenemos a niñas de 9 y 10 años en las consultas de la conducta alimentaria y sí que hay, hablando con los psiquiatras, sí que hay, no en todos los casos ni mucho menos, pero sí que hay una incidencia grande de uso de redes sociales en este tipo de personas que, por supuesto, repito, las pantallas no están causando trastorno de conducta alimentaria, no es eso, sino que hay personas que pueden ser
problemas de autoestima, problemas de lo que sea, y pueden ser más susceptibles a este tipo de cosas. Vale. ¿Queréis intervenir en esta parte? O... Sí, sí. Sí, yo te iba a preguntar que por qué es tan peligroso que un chico esté mirando una pantalla a las 4 de la mañana y quizás no un libro. Sí, pues quizás son convencionalismos sociales que tenemos. Yo a mi hijo no le dejaría leer un libro a las 4 de la mañana en un martes, eso desde luego. Sí, de verdad que es lo mismo que alguien que se descarga una película y que se descarga un libro, pues no está igual de visto en la sociedad, no lo sé por qué. De hecho, durante muchos años los padres perseguían la lectura esta. Sí, había ¿no? que ponerse con la linterna. Sí, había que ponerse Sí, una luz suplementaria oculta, sí. Yo no tengo no tengo ni idea en el sentido de que yo no estoy en el mundo de la salud y no lo sé. Trato de leer mucho sobre el tema porque me interesa especialmente, porque tiene mucho impacto. ¿Pero a las 4 de la mañana o...? Yo leo, pues sí, porque lo que tengo yo es un insomnio. Yo sé que te levantas a las 6. Claro, yo me levanto muy temprano. Yo soy madrugador, que está bien visto, que también tiene muchos problemas. Sí. Tiene muchos problemas, pero yo desgraciadamente soy madrugador porque me levanto, me despierto y... Bueno, el caso es que trato de leer porque creo que en el mundo educativo domina, en parte, en este ámbito, en este tema de las pantallas, un discurso, como tú decías, fundamentalmente que viene del mundo de la salud. Y son discursos distintos. No es lo mismo la mirada educativa. La mirada educativa está preocupada porque si ya pasa algo, yo quiero educar para que eso no pase o para corregir una conducta de una manera. O sea, la mirada educativa es una mirada más confiada. O sea, la mirada educativa no se puede construir desde la desconfianza, desde te voy a pillar, desde el castigo, ¿no? La mirada educativa es desde el cuidado, desde la confianza, desde el, ¿no? es desde el afecto. No tiene nada que ver con la mirada de la salud, que es importante, yo no quiero decir, pero ¿no? Yo me muevo en el mundo educativo y quiero ver las cosas desde ese punto de vista. El tema se mezclan de nuevo un montón de cosas, que si son las redes sociales con los suicidios y la depresión. Una idea. Esto es lo del Haidt, ¿no? el Jonathan Haidt, que es el que tiene este gran libro de la generación ansiosa, que es el que, ¿no? Es un boom, ¿no? Él vive de ese libro, ¿no? De hecho, gana millones por ese libro. Pero eso no tiene nada que ver con la escuela. Es decir, la relación posible entre redes sociales y depresión o suicidio no tiene nada que ver con la escuela. Esos mismos datos están muy cuestionados en el mundo académico. Si lees un poquito, te vas a encontrar con que no es evidente esa causalidad, ni siquiera la correlación. La correlación, como has dicho muy bien, no tiene por qué ser en un solo sentido, puede tener dos sentidos. Es decir, puede ser que personas que ya tienen un problema de base con un uso que podría ser de esto o del libro a las 4 de la mañana, desarrolle otro tipo de síntomas. Luego, la causalidad o la correlación no tiene por qué ser de la pantalla o de la tecnología hacia la enfermedad, sino que es más, lo estamos viendo que muchas veces es al revés. Es decir, que hay que tener en cuenta que es un campo, desde mi punto de vista científico, en disputa, que es normal. La historia de la ciencia está llena de campos en disputa, ¿no? de confrontación de paradigmas, de confrontación, porque es, como tú decías, es muy difícil. Eso son estudios que se autorresponden, no se pueden comprobar, a lo mejor las correlaciones son mínimas, pero quien quiere vender algo lo pone como algo con mucho más efecto. Es muy complejo. Por tanto, yo, si tuviese que tomar decisiones en el mundo educativo, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta la preocupación que genera en la sociedad y en la familia, pero creo que hay que hacerse otras preguntas. Hay que mirar debajo de la alfombra un poquito más. ¿Qué pantallas, qué usos, cuándo sí, cuándo no? Porque no podemos generalizar. Y bueno, quiero decir que también lo que estás diciendo tú, ¿qué hay debajo? Pues características de personalidad del niño o la niña que sea, en cuanto al número de horas que está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Está jugando al ajedrez contra otra persona durante horas? O sea, no es lo mismo eso que estar viendo vídeos de personas que te quieren vender cosas o redes sociales o... Entonces, claro, me parece muy complejo todo. Si introducimos además la variable de salud mental y entramos en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de todo este ámbito, vamos a decir, científico,
pues entramos en un ámbito de debate pues enorme, y también un ámbito en el que, junto con el tema de la tecnología y la educación, pues la perspectiva histórica igual nos alumbra un poco, ¿no? Pues si hacemos un repaso desde los tiempos en que Platón denunciaba la escritura porque iba a provocar el efecto cognitivo tremendo de hacer que la gente se olvidara del conocimiento y se fiara a un objeto externo en lugar de tenerlo en la memoria, ¿no? El paso de la cultura oral a la cultura, vamos a decir, alfabetizada o escrita, hasta, pues he leído cosas por ahí hace ya mucho, bueno, pues de la época en la que, por ejemplo, se generalizó la imprenta, y de cómo eso generó pues un alarmismo. Igual que siempre hay un cambio tecnológico, se genera una alarma social que tiene implicaciones a todos los niveles, pero en este caso la gente también digamos que se tentaba la ropa porque pensaba que, en efecto, el que cada uno pudiera interpretar, gracias a que todo el mundo tuviera libros, por ejemplo la Biblia, a su manera, o leer, pues en lugar de atender a una autoridad central, pues iba a provocar, pues aparte de un estallido social y de una polarización política, y que sabemos que ocurrió y que llegó incluso al ámbito bélico, pues también pues un desorden, unos desórdenes mentales, unos desórdenes en la conducta social y moral de la sociedad, que iban a acabar poco más o menos con el mundo tal como era conocido, ¿no? Y eso te hablo del siglo XVII, XVI. Si hablamos de principios del siglo XX, cuando apareció o se generalizó la cultura audiovisual contemporánea a través ya sabéis, ¿no? De los medios de comunicación, la televisión, luego la radio, luego la televisión, primero el cine, pues la alarma social que generó este cambio tecnológico también era, vamos a decir, estaba en el orden, estaba en las portadas, ¿no? de los medios de entonces, ¿no? Es decir, que si tomamos abuelo de pájaro, la cuestión del tema de la conexión entre la salud, el alarmismo social, con la pantalla, ¿no? Como símbolo un poco superficial, valga la redundancia, porque la pantalla es justo la superficie de todo esto, y lo comparamos con otras épocas, vemos que igual tendríamos que tener un poco de prudencia a la hora, como decía muy bien antes Carlos, de establecer medidas totalmente demagógicas también, a mi juicio, como lo de prohibir los móviles en los centros educativos, donde además el móvil es ya parte de la identidad de un adolescente. Robarle eso es prácticamente, pues a mi juicio, es un ataque a la dignidad de una persona. Yo sé que por decir esto pues puedo tener problemas, ¿no? Pues porque hay una disciplina impuesta, etcétera, y hay muchos compañeros y muchos miembros de la comunidad educativa, también muchos padres, que están, por supuesto, a favor de que se prohíba el uso en el lugar, justamente, como decías tú, eso me ha encantado porque lo he pensado yo siempre, donde justamente más tienen que usarlo, porque es donde se puede educar su uso. Pues prohibirlo en la escuela, pues es con una condenación a que lo usen a las 4 de la mañana en la Yo calle. iba a introducir el bloque este de preguntas sobre historia, filosofía, que nos enseña la historia de la educación en cuanto a la relación tecnología y educación, pero ya habéis estado un poquito adelantando eso. No sé si ¿creéis que estamos perdiendo un poco en el control del proceso educativo con tanta tecnología, o qué pensáis sobre esto? Hombre, yo creo que en este caso estamos en una época de tránsito. Yo tengo esa impresión. Sobre esto yo no puedo traer aquí datos ni ningún estudio que pueda fundamentar la impresión, pero la impresión es que la escuela está, como decía antes Carlos, ¿no? Pues hay un impasse ante cualquier cambio tecnológico significativo. El de la inteligencia artificial es un cambio pues potencialmente muy grande, y tras ese impasse, e incluso antes de que llegue otra ola tecnológica, hay una adaptación en la que pues lo que vale sigue para adelante, lo que no. La escuela, la educación formal antes que la escuela, porque yo creo que la escuela podría cambiar y no la educación formal. Si es algo que va a tener que adaptarse, y que yo creo que está en proceso de adaptación. Ahora mismo no es ni una cosa ni la otra, es decir, ha perdido, a mi juicio, ha sido claramente sobrepasada por la circunstancia, por el fenómeno del uso masivo de los medios de información, por la hiperinformación, por ya la generación de información, que es la inteligencia artificial, que ya no solamente pues que te llegue información, sino que también se te ofrece una plataforma para generar automáticamente más información. La escuela está en este momento yo creo que es un poco sobrepasada, pero está claro que es un proceso, que es algo temporal, se acabará adaptándose. El problema es cómo. Yo aquí tengo una utopía y una distopía, y yo no sé por qué apostar o por qué apostarían las personas que nos escuchan. La distopía es que la escuela desaparezca realmente o sustancialmente y sea sustituida por procesos de formación
más o menos individualizados, tutorizados por baratos, mucho más baratos, tutorizados por inteligencia artificial, más o menos supervisados por docentes y bueno, y un poco dirigidos por una especie de consorcio entre el Estado y las empresas, ¿no? Eso sería la educación pública adaptada, ¿no? Digamos, desde una perspectiva muy distópica. Y una escuela presencial que seguiría siendo quizás un objeto un poquito más de lujo o algo un poco más selectivo, más de élite. La utopía es que seamos capaces de renovar la escuela, en el sentido que decíamos antes, de articular realidades y no solamente discursos normativos o legislativos, y que implementemos un enfoque escolar integral realmente eficaz en torno a la tecnología, en donde la tecnología se reduzca a lo que realmente es siempre. Da igual que sea la IA, da igual que sea la pizarra, da igual que sea el fuego, a ser un elemento instrumental, a ser una herramienta, que es lo que es por definición, y en donde el eje del escolar o el eje educativo sea una educación crítica, cívica, que en el fondo es lo que es la educación. Si pensamos en lo que es la educación, que yo creo que sería la clave, repensar siempre qué es la educación, es fácil resituar la inteligencia artificial en su sitio, más o menos. Luego hay muchas cosas de las que hablar, pero si la educación es lo que creo que todos pensamos que es, sería fácil domesticar esta ola que de momento rebasa a la institución educativa, que sigue siendo básicamente del siglo XIX y el siglo XX, para que retome las riendas y sea capaz de domar a la fiera y ponerla a su servicio, que yo creo que debe ser la utopía, al menos es lo que yo creo que debe ser la escuela. Yo espero que no sea, como he dicho distópicamente, un recuerdo del pasado y se imponga esa especie. Bueno, hay mucha tentación, desde el ámbito, vamos a decir. Sí, pero en eso de la distopía de que la escuela desaparezca, que estás diciendo, ¿no? Yo ahí sí veo como que dependiendo del nivel educativo o del tipo de educación que vayas a impartir, lo veo imposible. O sea, veo imposible porque están todas las plataformas, el discurso que hay de la educación más individualizada, toda dirigida por agentes o por plataformas o por empresas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que yo me muevo en el ámbito de la educación especial, de la atención a la diversidad, de los alumnos más pequeños, yo trabajo en un centro donde todo el alumnado es de etnia gitana y están en contextos muy vulnerables, donde también se ve mucho cómo no hay que prohibir el móvil, sino en la escuela enseñar a usar el móvil, porque además tienen familias que no tienen esas estrategias para poder educar a esos niños en el uso del móvil. Con lo cual, quiero decir que yo lo de que desaparezca la escuela lo veo como imposible en determinados niveles educativos. Por ejemplo, Fátima, es una tendencia, no es un bloque monolítico. Sí, habría gradaciones, habría niveles, habría una socialización sustitutiva de menor calidad. En fin, sería muy complejo imaginarlo, pero no es que desaparezca del todo. Obviamente, en el nivel infantil, por ejemplo, la escuela se tiene un papel social, vamos a decir, de conciliación laboral. Es decir, habría que andarse con detalles, pero lo que yo quería remarcar es una tendencia que no un cambio radical ni monolítico, ¿no? Una tendencia hacia procesos de educación más individualizados, más mecanizados, más automatizados, más con ese esquema un poco ingenieril, ¿no? De la educación como un proceso productivo que se optimiza a través de la inteligencia artificial y donde además es un proceso más barato, en fin. Simplemente era un apunte distópico, habría que hablar mucho. Bueno, sí, no, es que además es que eso está ahí, ¿no? Esto está ahí, pero yo pienso en mi alumna de 8 años que no tiene habla, o sea, que no habla, porque tiene un problema complejo del lenguaje y que yo tengo que implementar un sistema alternativo de comunicación, como sea el bimodal o lo que sea, y además que tiene unos padres que están en un contexto muy vulnerable. O sea, ¿eso cómo se hace con como una plataforma? No sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas, Carlos? No, bueno, que estamos o sea, que el sentido de la escuela está en disputa, siempre ha estado en disputa y este es el punto importante. O sea, en realidad la tecnología es muy secundario, lo importante es que pensemos para qué sirve la escuela, cuál es el sentido de la escuela. Y esto no está tan claro, ni siquiera lo tenemos compartido.
Por eso ahora mismo conviven imaginarios muy distintos. Tú los has citado más o menos, pero hay un imaginario reaccionario, fuertemente reaccionario en estos momentos, que quiere vendernos una escuela del pasado que nunca existió, pero que sí sirvió a unos poquitos. Una escuela elitista, clasista, pero eso que hace 20, 30 años no se escuchaba, ahora lo escuchamos con voz fuerte, no solamente por parte de las familias, incluso por parte de cierto profesorado. Luego hay un imaginario de reacción, vuelta a un pasado que ya sabemos que no es para todos, es para unos pocos. Hay un imaginario que es al revés, que va hacia adelante, que es absolutamente solucionista en lo tecnológico y que pretende, efectivamente, no lo va a decir y es muy difícil que esto suceda, pero damos pasos en esa dirección, que en el fondo es un imaginario desescolarizador. Quiere acabar con la escuela. La desescolarización de los 70 era una desescolarización emancipadora. Quería acabar con la escuela de Foucault, ¿no? La escuela que nos castigaba, que nos controlaba, que nos vigilaba. La desescolarización de ahora es una desescolarización tecnológica, es la de Silicon Valley. Y esa está también ahí, ¿no? Y está presente. Argentina acaba de aprobar un decreto, o está en el debate, para poder hacer homeschooling. En Argentina, que hasta ahora estaba prohibido. Porque el homeschooling, que puede tener, ¿no? Sabemos lo que significa. Sabemos que las familias, ¿no? Es que dependiendo de tus recursos, de tu capital social, cultural, pues podrás tener, ¿no? Este es el debate en el que estamos, estos son dos polos que están ahí. Pero hay muchos otros imaginarios que están en disputa. Y en el medio está una escuela que es eficientista, es una escuela que busca los resultados y que además es individualista. Y esta es la que desgraciadamente más metida tenemos en los huesos todos. Porque todos en el fondo, y esto es muy difícil ¿no? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y eso significa pasar por encima de los demás. Por eso la escuela, el gran problema de la escuela es que no sea un proyecto común, por el procomún, o sea, común de todos y por el procomún. Y el sistema que tenemos en estos momentos es un sistema que diferencia. Incluso aparentemente estamos de acuerdo, y en el discurso, como decía Víctor, en el metadiscurso es una escuela democrática, reflexiva, crítica. En la realidad es que lo que yo quiero es que mi hijo salga con las mejores notas para poder entrar en la mejor universidad y tenga la mejor carrera profesional y esto nos diferencia mucho. Por ejemplo, la mirada sobre la escuela es muy diferente de la mirada sobre la salud hasta ahora, porque esto puede cambiar. Todos queremos una buena salud pública, porque todos sabemos que una salud pública buena es buena para todos. Luego empieza a haber, ¿no? Se empieza a romper por parte de políticos, pero yo sé que si invierten en un hospital público, todos lo sabemos, nos viene bien a todos. No es el mismo discurso el que tenemos en la escuela. De hecho, tenemos 3 redes, por no decir 4. Tenemos 3 redes. Esas 3 redes están en confrontación, hay competitividad. Que le vaya bien a mi hijo significa también que le vaya mal a otros. Y esto no lo decimos, pero lo pensamos o lo hacemos. Luego hay un problema por el sentido de la escuela. Y ahí está el origen, desde mi punto de vista, de las dificultades para entender cuál es el sentido de la escuela y el rol de la escuela en una sociedad compleja como la actual. Sociedad, por otro lado, por cierto, desigual, compleja tecnológicamente, geopolíticamente, ¿no? Pero es que no nos ponemos de acuerdo. A lo mejor ni siquiera nosotros 4 nos pondríamos de acuerdo. El problema muchas veces también es que se puede decir, es fácil, tenemos que cambiar un poco las tareas que mandamos. O el tipo de trabajo, leeros 100 años de soledad. Pues desgraciadamente el 95% de los chavales no se van a leer 100 años de soledad. El día antes del examen del libro, que también había que preguntarse si hay que hacer un examen de un libro. Sí, seguro. Pues se meten en la IA, les da el resumen, les da el perfil de los personajes, les da un final alternativo y le dice por qué le gusta el libro a un niño de 15 años y todo eso. Pues que a lo mejor no es la manera de evaluar, pero yo comprendo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque las ratios de las aulas son las que son, los programas hay que cumplirlos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que deberemos adaptarnos nosotros también al sistema educativo, y desde la universidad se está intentando hacer, hay una promoción bastante importante del tema por parte de la universidad, concursos de formación, etcétera, etcétera, para intentar meter otras herramientas de evaluación. Pero claro, eso por una parte, por la otra parte te exigen acabar los programas. Yo tengo 150 alumnos en una clase, no me puedo poner a discutir con un alumno que está en un caso clínico a ver si ese alumno es capaz de discernir o no, que sería lo suyo, medir cosas intangibles. Porque ahí es donde falla la IA. La IA
las cosas que no se pueden medir, ahí no responde tan bien como con los datos. Entonces, no todo es la evaluación de un dato, de algo que se pueda medir. Lo que me toca a mí, que es medicina, tenemos una crisis grande en medicina porque los chavales que tenemos, que objetivamente son los mejores, entre comillas, académicamente por notas, digamos, pero después vemos que habilidades sociales, muchos de ellos no llegamos, y la capacidad de razonamiento muchas veces no tiene que ver con el 14 que han sacado en selectividad. Tú les pones delante de un caso clínico y ahí la IA, pues desgraciadamente, cuando tú estás en la consulta no te va a ayudar. Entonces, quizás nos falta todavía un poco, por lo menos desde yo conozco, adaptarnos a la realidad que estamos viviendo todavía. ¿Qué pensáis vosotros, Carlos? Muchas cosas, pero es que has lanzado muchos temas, pero el primero, yo diría, el pecado de nuestro modelo educativo de formación inicial, pero que lo prolongo hasta el grado, por lo menos, por no decir el máster, es que es un modelo orientado al resultado, tremendamente orientado al resultado. Al resultado, a la nota, a la calificación, a la certificación, al título, como queráis llamarlo. Este es el gran pecado. Yo no digo que no sea importante. Y desde luego, yo no, si estamos en medicina, me parece importante. Tengo más dudas ya en toda la secundaria. Yo, por ejemplo, soy de los que eliminaría, sin duda, el título de secundaria. Eliminar el título. En otros países, en muchos países pero no existe, pero no solucionaría nada, solamente por eliminar el título. Lo que quiero decir es que tenemos tan metido dentro de nuestra subjetividad como sociedad que lo importante es el resultado, que cuando llega una tecnología que está precisamente orientada a darnos resultados rapidísimos, además, es una especie de tormenta perfecta, que es un poco otra metáfora que me gusta utilizar. Y este es el gran problema. Si estuviésemos centrados, como decimos, porque es el doble discurso, aunque llevamos años diciendo, lo importante es el proceso, lo importante es aprender, lo importante es evaluar, no para valorar, ni calificar, ni ordenar, lo importante es evaluar para mejorar el aprendizaje de las personas, para decir dónde tienen que estar, ¿no? Este es el proceso. Lo que es la evaluación formativa, la vida, evaluación para el aprendizaje. Hay literatura sí, que ya aburre, que es vieja, que tiene 40 años, sabemos muchísimo de cómo hay que hacerlo, los procesos que tienen que ver con la metacognición, con la reflexión, abrir la evaluación también porque hay otros actores, la autoevaluación. Hay un montón de cosas que sabemos y que los profesores utilizan, no sí, quiero sí, decir sí. que no, utilizan y cada vez más. Y Pero al final hay un tema que es calificar. Y el examen, que puede ser un instrumento riquísimo, yo no estoy en contra, el problema que tiene es que es el único instrumento en muchos casos y es un instrumento calificador, certificador o sancionador. Es decir, es el resultado. Y este es el gran problema que tenemos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que pensar y tiene que ver con el sentido de la escuela, al menos de la secundaria obligatoria. ¿Para qué estamos allí? Claro, no estamos allí, ¿no? Y yo creo que esto se prolonga. Claro, cuando llega la IA con la evaluación, pues se nos rompen todos los esquemas. Efectivamente, nos pone contra un espejo. A mí, el miedo que me da es que, claro, puede ser una palanca para que cambiemos por fin la evaluación. Yo no creo que eso pase. Sinceramente, creo que lo que va a hacer es reforzar más lo peor de la evaluación que teníamos. ¿Tú crees? Sí, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que menos se ve afectado? El examen presencial y en el aula. Es lo que menos se ve afectado. Entonces, los trabajos, los proyectos, el leértelo en casa, que sabíamos que nadie lo leía, pero que es muy importante, porque ¿por qué los profesores siguen insistiendo en que lean en casa y escriban en casa? Porque no son procesos cualquiera. Pero depende de cómo tú plantees. Claro, el tema está cómo lo planteo, si lo acompaño, si es léete el Quijote o vamos a leer este capítulo, lo discutimos en clase, pero leer es importantísimo. ¿No? Y bueno, tú sabes más, te dedicas a eso. Ya. Yo te iba a decir que incluso los exámenes, una de las preocupaciones de mis compañeros, que sabéis que somos todos, yo también un poco por defecto, en algún caso es imprescindible o casi imprescindible porque tienes que preparar a los chicos para un examen como el de la PAU, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es un problema, es decir, la principal tarea de un docente para muchos de mis compañeros es la tarea administrativa de calificar, como tú dices, ¿no? Donde además se muestra más lo que
en fin, el interés también de las familias, el tema de la ratio, perdón, el tema ¿no? de la entrada en la universidad, ¿no? Es decir, todo eso incluso está viéndose también alterado por la IA, ¿no? En mi centro, por ejemplo, bueno, pues se han puesto, no sé si de moda, pero sí sabemos ya que se utilizan métodos casi FSI, de ¿no? de la KGB, ¿no? ¿no? Para unos pinganillos Claro, invisibles, claro. unas cámaras microscópicas. Es decir, en cualquier caso, yo creo, soy también un poco pesimista, creo en general que hay una obsesión por la evaluación, no ya solo por la calificación, que sería un poco la punta del iceberg, sino por la evaluación, que además está en la raíz de toda la concepción educativa de nuestro entorno, incluso europeo. La educación por competencias es cierto que nace por una parte de la raíz un poco, vamos a decir, de innovación educativa, que es toda la parte un poco que promueve la UNESCO, pero por otra parte nace del interés de la OCDE por establecer unas pautas de evaluación internacionales. Tiene dos padres. Es decir, que en efecto, ¿no? Entonces, claro, esa parte está ahí y no ha dejado de crecer. Y de hecho, en gran medida, la inteligencia artificial se ha puesto también al servicio de esa acumulación de datos y de esa conversión de la educación en una producción constante de datos. De datos que además son muy valiosos, no solamente desde un punto de vista educativo, sino también desde un punto de vista comercial o económico. La producción de datos, desde cuanto antes mejor, pues es algo que es muy, muy útil en muchos sentidos, que no tienen nada que ver con la educación, tal como lo que hemos entendido aquí por educación, al menos así en principio. Yo iría más allá de lo que decías un poco tú, digamos, de la calificación. Yo creo que la evaluación y el aprendizaje no son siempre procesos que se complementen bien, incluso pueden ser a veces procesos antagónicos. Es difícil a veces educarse sabiendo que estás inmerso en un proceso cuya principal función es la evaluación, o incluso una evaluación omnipresente, que es lo que viene un poco a imponer, ¿no? La innovación o los marcos educativos innovadores de hoy, que es una evaluación no solamente del resultado, sino encima también del proceso. ¿Qué es lo que falta por evaluar? La obsesión por evaluar tiende a querer evaluarlo todo. Desde el guiño que hace el chico a otro compañero para ver qué significa, a ver si no hay ahí pues una conducta anómala, una conducta sospechosa, hasta cualquier, digamos, anomalía de la personalidad o cualquier gesto que se dé social en la clase, cualquier cosa que por presencia o por ausencia tenga relevancia educativa, que en un contexto de educación integral puede ser todo. Es decir, que la obsesión por la evaluación, a mi juicio, puede bloquear el aprendizaje de un alumno y también puede bloquear el trabajo de un profesor. Si tú estás pues constantemente pendiente de que todo tu trabajo hacia el aprendizaje de alguien pues va a ser, no solamente va a tener que tener en cuenta cada elemento de ese proceso para evaluarlo posteriormente, sino que tu propio trabajo como docente también va a ser evaluado, pues a mi juicio eso bloquea un proceso que en gran medida me parece que está desconectándose. Ya sé que esto es un poco antitecnológico, pero del movimiento natural de un ser humano por aprender, es decir, por adquirir información, porque con ello va a poder desenvolverse mejor en el entorno y va a poder comprenderse mejor y va a poder vivir mejor. Todo eso que tiene mucho que ver con la motivación real de un alumno o una alumna para aprender. La motivación intrínseca, claro. Está siendo, a mi juicio, sepultado por toneladas y toneladas de elementos que tienen que ver con una evaluación que, insisto, yo no quiero focalizarla en el examen. Me parece que el examen no es una buena estrategia en general, al menos en ciertas materias o en ciertos ámbitos educativos. Muy pocas veces es efectivo. Lo sabemos todos porque todos hemos hecho exámenes y hemos olvidado al rato lo que... Pero es que tampoco la opción de evaluar los procesos y evaluar es decir, de evaluarlo todo, me parece que sea necesariamente algo que favorezca el aprendizaje. En efecto, va en la línea de concebir la educación como un proceso productivo, fundamentalmente productivo, que al final espera resultados, no solamente al final, sino también durante el proceso, para que no se escape nada en la cadena de montaje y todo esté, pues vamos a decir, fiscalizado de forma lo más eficaz posible y optimizado para que no se pierda ningún recurso, para que ningún talento se desperdicie, porque hace falta. A mi juicio eso mata el proceso educativo natural y pierde de vista que hay una curiosidad, lo decía Aristóteles, ¿no? Es decir, el hombre por naturaleza desea conocer, desea saber. Sí, mira, yo sé que eso suena muy ingenuo, pero
porque Bueno, no vamos a perder, yo es que vamos a perderlo de vista. tiendo a pensar la evaluación como la otra cara de la enseñanza. Entonces, a lo mejor mi concepto de evaluación es el que a lo mejor tú estás manejando como el de enseñanza, ¿no? O sea, yo no concibo la enseñanza, o sea, cuando yo enseño ese proceso de enseñanza, estoy acompañando un proceso de aprendizaje, luego pasará lo que pase, y esa es la evaluación que yo estoy pensando, que no tiene que ver tanto con medir, ver lo que pasa, ¿no? Pero entiendo lo que dices porque la mala interpretación de la enseñanza por competencias lo hemos interpretado en muchos casos como una microvaloración de todo. O sea, esa gran competencia que luego vamos desfragmentando en competencias específicas, cada vez tiene sus... Y al final estamos evaluándolo, fijaros, acordaos de la 11, ¿no? Todo. ¿no? Esto es un poco esta obsesión por medirlo todo en el proceso, que efectivamente mata cualquier espíritu de curiosidad. Pero cuando llega la IA, en el ámbito universitario, por ejemplo, norteamericano, que manejan mucho lo del ensayo, escribir un ensayo sobre algo. Esta es una pieza fundamental, que yo creo que es fundamental también, o sea, es que eso es importante. Entonces empezaron a pensar, ¿y qué hacemos con el ensayo? ¿Qué hacemos con el ensayo? Que no queremos renunciar al ensayo, porque el ensayo da, ¿no?, una serie de habilidades, se demuestra una capacidad analítica. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar un ensayo que no sé si está hecho con IA o no está hecho con IA? Pues evaluemos el proceso. Entonces empezaron a pedir a los estudiantes que escribieran sus ensayos, una especie de, imaginaos un Google, un documento de Google abierto, con el corrector de revisiones abierto, y me entregas al profesor, que es impensable, ¿no? Me entregas al profesor todo tu histórico de cómo has ido escribiendo ese documento, lo que has escrito, lo que has borrado, lo que has copiado, el histórico entero de la producción. Esto es una locura. Y desde el punto de vista, es lo que tú estás diciendo, una especie de panóptico, ¿no?, del proceso, que mata el proceso creativo, el proceso de reflexión, el proceso de pensamiento. Pero está sobre la mesa y hay gente que lo está haciendo. Como no sé el producto final, si lo ha hecho una IA o no, pues quiero que me pases todo el histórico de revisiones de tu documento de Google, a ver si... Pero eso en un entorno realista. En un entorno es imposible, pero probablemente en un entorno americano, de seminario, de Ivy League, de seminario, que tienen 20 estudiantes, lo pueden hacer. Sí, Otro de los grandes problemas que tenemos, claro, hemos creado un sistema que desconfía totalmente, pero desde pequeñitos. Entonces, claro, ahora tú cómo le cuentas a un estudiante de 15 años que es importante que se lea ese libro que te le he mandado a leer. Si yo sé que solo me vas a poner una nota al final y da igual, porque he visto mis compañeros que han visto un vídeo, o sea, ¿no? Entonces, la falta porque, o sea, que lo que hay que trabajar en el fondo, y esto también es muy utópico, es que los estudiantes desde pequeñito comprendan que lo importante no es la nota, lo importante es aprender, y lo importante es esto que te estoy... Esto es muy complicado, pero hay profesores que lo consiguen. Hay profesores que consiguen, de historia, de filosofía, de matemática, que consiguen que los alumnos, digamos, casi lleguen a amar su materia y a querer, ¿no? Y de hecho hay estudiantes ahora mismo que tú les preguntas y son más responsables de lo que pensamos nosotros con su uso que hacen de la IA, porque no quieren perder ciertas capacidades, ciertas competencias, y quieren esforzarse ellos y esto es más de lo que parece también. Luego hay una mezcla de cosas... Es curioso, Carlos, que subrayes lo que debería ser educar de una forma, vamos a decir, básica. Sí. O sea, educar es justamente transmitir esa necesidad o esa afición por el conocimiento, que es lo que teóricamente mueve también al profesor a trabajar en ese ámbito. Es decir, que lo que tú has dicho como algo utópico, como algo idealista, como algo excepcional, como algo que a veces pasa, debería ser la norma. Es decir, no entiendo otra forma de educar. Otra cosa que no sea eso, no es más que un simulacro de educación, que en el fondo lo que es un proceso administrativo, tienes que pasar, es una especie de rito de iniciación más o menos doloroso, tú pasas unos trámites, unos exámenes y te dan el título ese que decíamos antes, pero eso no es educar, eso es simplemente que tienes que pasar por el aro, ¿no? Y yo creo que eso que decías tú de la Universidad Americana, yo también lo he vivido eso en la facultad, pues bueno, sí, se buscan cada vez, pues vamos a decir, digamos, actividades donde aparentemente pues haya pues procesos cognitivos que no sean fáciles de imitar por la IA, pero eso es un camino, a mi juicio, pues que no lleva a ningún sitio. Es decir, cualquier cosa que tú puedas expresar en lenguaje natural lo puede simular la IA. Y tampoco es el camino en cuanto que, insisto, no es educación, de nuevo es
forzar a que alguien pues pase por un determinado aro sin tener que estar convencido previamente de ello, ni estar con la motivación suficiente. Eso es un simulacro. Que sea muy complejo educar de verdad y por eso todos nos apeguemos al simulacro y que sea lo más general, bueno, eso no deja de ser pues un poco consuelo de tontos, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, todo el mundo hacemos esto más o menos porque es muy difícil, pero es cierto que cuando uno confía en el alumnado se lleva sorpresas morrocotudas. Cuando hablas de la confianza, en la Universidad Americana precisamente, y yo da clases un tiempo, para que veáis lo de la confianza en ciertos entornos, en esta universidad, cuando hacíamos los exámenes, nos teníamos que salir los profesores. Claro. Y porque se veía mal esa desconfianza hacia los Eso alumnos. también me lo ha comentado. Pero mira qué poderoso es ese mensaje. Y nosotros no salíamos. Y tú, si te plantean esto, ¿qué haces como estudiante? ¿Te vas a poner a copiar? No, allí no. Seguramente no. No, allí no. Porque dices, joder, me están dando toda la confianza. Pero eso se sigue haciendo ahora también. No hay En que ir a la alguna- Universidad Americana. Yo Sí, solo aquí. he vivido cuando yo he estudiado filosofía. Me acuerdo del primer examen que hicimos de ética. El profesor dijo, bueno, yo confío en que os vais a portar como caballeros. Dijo eso, pues un hombre, vamos a decir, con cierta edad, ¿no? Y se fue durante las 2 horas o 2 horas y media que duró la prueba y nadie. Nadie copió. Pero probablemente ese acto educó más, ¿no? Que 20.000 charlas y 20.000, ¿no? Este es un acto educativo. Salirse del aula y decir, ahí os dejo, ¿no? Y esto, si lo hacemos desde pequeñitos, sería distinto. Yo sé que en medicina, no sé cuánto querrán que a ella les haga las tareas y copiar. Entiendo que poco, porque entiendo que que ellos quieren desarrollar unas... No, pero mira, soy padre de una alumna de medicina también y usa mucho la IA. Claro. Pero desde mi punto de vista, Bien. la usa muy bien. Claro. Creo. Es que depende, vamos al principio, ¿no? Que la tecnología, como siempre, está un poco en el uso que se haga de ella, ¿no? Y en cómo cada persona la utilice, pues puede ser buena, puede ser peor o no. Pero es una buena radiografía el uso que se hace de la IA en educación, sobre todo obligatoria, de justamente de algo de lo que somos responsables nosotros y no el alumnado, que es justamente de la poca eficacia real de los procesos o de la poca educación que hay en procesos que nominalmente son educativos. Es decir, que la IA nos está diciendo muchas cosas. Sí. En cuanto a la evaluación, en cuanto a lo que no funciona, en cuanto a lo que no era más que antes que un simulacro mejor llevado, más oculto, más vistoso, y ahora ya es un escándalo. Porque, es decir, y bueno, y eso está bien. Eso, si no nos hace reaccionar eso, no sé qué nos va a hacer reaccionar para que replanteemos la forma de trabajar y aquello en lo que educamos y desde dónde educamos y para qué y que, claro, en fin. Pues sí, y el tema de las capacidades también, si se están cambiando o no, quiero decir, el hecho de delegar tanto, no solamente el alumnado, sino los adultos, ¿no? Delegar, por ejemplo, redacción de correos, hacer estructuración de artículos, eso va a cambiar un poco las capacidades de las personas o va a mejorarlas, o los que son, no quiero decir que sean más mediocres o menos, van a tener más posibilidades gracias a que pueden hacer eso y antes no podían escribir libros y ahora pueden. No sé si me estoy explicando. ¿Qué pensáis de eso del tema de delegar tanto en la IA? ¿Cómo afecta a lo cognitivo? En el libro desarrollamos un poquito, yo esta tarde también hablaré un poquito, no tenemos ni idea. La conclusión es que no tenemos ni idea, es demasiado pronto. Hay un montonazo, cada vez más estudios, pero son todos muestras pequeñas o son débiles como estudios y además es que no tenemos longitud, ¿no? Tenemos 3 años de... hay que tomárselo en serio, creo. Yo soy de los que opino que hay que tomárselo en serio y con un poco de sentido común. Una excesiva descarga, ¿no? O una delegación, más que una descarga cognitiva, porque la descarga cognitiva es hacer esto. O lo que hago yo aquí, ¿no? Descargar cognitivamente lo llevamos haciendo toda la vida, que es no puedo tener en la cabeza todo, me apunto aquí para no olvidarme. Entonces, bueno, este no es tanto el problema es, ¿no?, la delegación total, ¿no? El delegar el pensamiento, el delegar el razonamiento, en algunos momentos claro, no lo mismo un estudiante de medicina que un estudiante de tercero de la ESO o de segundo de la ESO, que tiene que estar desarrollando una serie de habilidades que tienen que ver con el pensamiento analítico, con la lectura crítica, con la capacidad de quinto, sexto de primaria, sí, porque por supuesto. está ahí ya. Entonces, o sea, eso... hay momentos en los que esos procesos son fundacionales y son importantísimos. Si buscamos el atajo tecnológico, porque, claro, estamos con el pecado de que yo sé que el profe me va a valorar al final el resultado.
Y entonces, este es el gran peligro que tenemos. A medio o largo plazo, ¿qué va a pasar? No sabemos, porque no tenemos suficiente perspectiva hay mucho estudio en estos momentos que ya empieza, que nos dan un poco pistas. Yo los leo, los intento entender, los difundo, más que nada como ojo, pero ojo. Piensa en tu contexto, con tus estudiantes, de qué edad son sus contextos sociales, cómo te mueves, porque ahí es cuando será importante que tengas más o menos cuidado. Evidentemente, alguien que tiene muchas competencias muy bien desarrolladas, pues estamos en otro escenario, que también pueden pasar cosas, porque todos hemos perdido capacidades porque las hemos delegado a la tecnología, pero a lo mejor no son críticas, no son fundamentales para sobrevivir. Pero hay otras que sí. Yo, Carlos, más que una delegación, fíjate, hablaría de un cierto desplazamiento. Es decir, yo por la experiencia que tengo en mi alumnado, que es alumnado de bachillerato, más o menos normal, es decir, clase media, con una cierta predisposición, es decir, en un contexto más o menos medio, en general, desarrollan, yo sé que desarrollan, porque luego de manera informal y en actividades que no son las que hacemos en clase, desarrollan perfectamente el razonamiento, desarrollan perfectamente la capacidad dialéctica, desarrollan la lectura, leen mucho. Los chicos hoy leen más que antes. Es que lo que pasa es que no leen lo que nosotros queremos, pero leen más que antes. Y lo que ocurre es que para tener tiempo para razonar con sus amigos, para dialogar en su medio, para leer lo que quieren, necesitan acabar cuanto antes con las tareas obligatorias que poco tienen que ver con su vida. Esa es otra. Es que ahí... Utilizan la IA para quitarse trabajo de encima, pero no para suplantar su capacidad, sino para aplicar esa capacidad y entrenarla en otros ámbitos que están fuera de control, están fuera, digamos, del ámbito de la escuela formal. Y eso sí que es interesante, porque, en cierto modo, la IA cumple un papel, vamos a decir, de eliminar, por una parte, burocracia en los burócratas, pero también el alumnado descubre o certifica, y nosotros también como docentes, que gran parte de lo que hacemos nosotros cuando damos clases de historia, de filosofía o de química es pura burocracia. Es, de nuevo, un trámite administrativo que ellos se pueden quitar de encima fácilmente con la IA para seguir aprendiendo lo que realmente les interesa, porque todo chico quiere aprender. Otra cosa que no quiere aprender justamente lo que tú estás enseñándole ni el currículum que están obligados a aprender. Y en ese sentido la inteligencia artificial es una buena herramienta para ellos, para que puedan salir un poco de ese simulacro educativo que es el administrarles ciertos conocimientos pese a ellos, que es un poco la definición de lo que casi siempre, por desgracia, hacemos un poco en el aula. Que es... Sí. Bueno, yo estoy un poco más preocupado, sin estar en el aula, con lo cual tengo menos perspectiva, pero tengo un poco más de preocupación. Pero en el fondo estamos apuntando al mismo. Es decir, si no se da valor a algo, eso efectivamente elimínalo. Es lo mismo que con la famosa burocracia de los docentes. Es decir, si la IA me quita un trabajo que no tiene ningún valor, o sea, yo no lo haría con la IA, quitaría ese trabajo que no tiene, ¿sabes? ¿No? Entonces, el problema, o sea, que la IA no tiene que sustituir lo que es burocrático, hay que quitar lo que es burocrático. Entonces, probablemente en la escuela haya muchas cosas que o no hemos sido capaces de transmitir el valor que tienen, o no sabemos hacerlo bien como docentes, o no lo tienen, efectivamente. Y entonces todo eso sobraría. Pero hay otras muchas cosas que pueden considerar nuestros alumnos que no tienen ningún valor y que nosotros sí sabemos que tienen valor. Ahora, nuestra responsabilidad es hacerles ver que esto, que es pasar por ese proceso, que puede ser aburrido, costoso, ¿no? que cuesta, tiene un sentido. Pero tenemos que explicarle el sentido de por qué quiero que escribas esto, por ejemplo. Sí, también hay una idea muy generalizada entre docentes. Hablo un poco de la universidad porque ya comentaba antes que están intentando implicar un poco más a la gente en el uso de la inteligencia artificial para docencia y tal. Y hay una idea ahora un poco extendida, y creo, a mi entender, que es errónea, que la IA te ahorra tiempo. Y te puede ahorrar tiempo en las tareas, como tú decías, mundanas y burocráticas, que ojalá desaparecieran, pero me temo que no. Y en la universidad, la parte de docencia no tanto, pero la de investigación es una carga a veces insoportable, y ahí es muy eficiente. Pero yo creo que un docente no creo que debería apuntar a que la IA te ahorre tiempo y ser más productivo porque vas a hacer más cosas. Tendrías que ser más productivo porque vas a hacer un mejor producto. Yo probablemente ahora tarde más en preparar una clase, pues porque a lo mejor pues con la IA hago un esquema de tal, preparo unos cuestionarios, o con la IA grabo un vídeo y, en fin, el producto, desde mi punto de vista, creo que es mejor.
no me va a ahorrar tiempo. Y creo que son problemas y es que lo veo, porque cuando nos juntamos, tenemos ciertas comisiones de implantación de métodos digitales, la gente se desencanta porque tiene que estudiar, entre comillas, tiene que echarle tiempo. Y la idea es que la IA, es que esto me lo ha hecho la IA. Digo, es que esto no es así. La IA no te va a hacer una presentación de una clase, y si te la hace, cuando entra uno en YouTube para ver cómo se hacen presentaciones automáticas con la IA, y los mensajes de los vídeos son presentaciones de PowerPoint en 5 minutos, olvídate del Excel. Es así todo. Y eso no es verdad. Si tú haces una presentación de 5 minutos, la presentación no va a ser ni siquiera decente. Y eso falta todavía un poco en los docentes de interiorizarlo, creo yo. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. La verdad es que me hubiera gustado también que habláramos del tema de la ética, de si la inteligencia artificial es neutral, qué intereses económicos y todo hay detrás de todo eso. Pero bueno, quizá mejor os emplazo a que vayáis a la parte presencial de este proyecto que vamos a ir. O si queréis, iniciamos un poquito o terminamos con esa temática de la ética y la inteligencia artificial, es decir, si es neutral. ¿Es neutral la inteligencia artificial o qué pensáis? Y luego ya pues terminamos el programa damos paso a la presentación del libro Inteligencia Artificial y la Educación, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Bien? Sí. ¿Qué pensáis vosotros? ¿La IA es neutral? Bueno, esto es evidente que no, ninguna tecnología es neutral, está cargadísima de valores, no solo de sesgos y cosas, sino también de valores, de intereses. Y esto, que lo decimos así como si lo supiéramos todos, no, convendría repetirlo muchas veces. Es más, yo cuando ya no puedo soportar leer, ¿no? Hagamos un uso ético y responsable la IA hace muchas cosas, pero hay que hacer un uso responsable y ético. Me parece que estamos constantemente haciendo esto que decía antes, una especie de blanqueamiento de algo que en sí mismo es profundamente antiético en estos momentos por quien está desarrollado, ¿no? Por eso lo importante sería también discutir si somos capaces de imaginar otras tecnologías, otras IAs desarrolladas por otros agentes, con otros, a lo mejor no músculo. La IA actual, esta generativa, es puro músculo, es decir, es consumo de recursos medioambientales, de agua, es beneficio millonario, es una burbuja en estos momentos económica que está a punto de explotar, es explotación laboral, es guerras en países que tienen tierras raras, es decir, que podemos usarla, yo no voy a ponerme aquí el más, pero la IAs que manejamos la mayoría de nosotros no tienen nada de ético. Podemos usarlas, podemos hacer un uso más o menos bueno, podemos ser conscientes y no usarlas para hacer tonterías, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Pero eso no se les está explicando tampoco a los alumnos, ¿no? Eso no se lo está explicando porque es como que o lo damos por supuesto o es como fastidiar la fiesta. Es como ya viene otra vez a contarnos ¿no? que hay un problema ecológico detrás grandísimo. Las personas que están filtrando, sobre todo al principio, que estaban entrenando los modelos grandes de IA, estaban cobrando $1 al día, estaban viendo cosas que no tiene que ver ningún ser humano y estaban en situaciones de explotación laboral. Y nosotros aquí estamos usándola para hacer gatitos o hacer memes. Entonces, las guerras que hay en África, las guerras que hay en Latinoamérica, tienen que ver con la lucha por los recursos. El que pongamos en medio de Zaragoza, del desierto, un gran lugar para almacenar datos que va a consumir el agua que Zaragoza necesita tiene que ver con todo esto. Entonces, claro, esto pasa que es como que es fastidioso, ¿no? Es otra vez a decir lo de siempre. No nos dejas comprar por Amazon, no nos dejas pedir en el delivery, no nos fastidias cada uno tenemos la capacidad que tenemos individualmente, pero colectivamente deberíamos alzar un poquito más la voz. Insisto, podemos hacer usos muy interesantes, pero tenemos que asumir que tiene mucho coste, que tiene muy poco de ético.
tienen muchísimo coste, más allá de los sesgos, de lo no neutral, de los datos, más allá de todo eso, que también es otro mundo, solamente en términos laborales, derechos humanos y ambientales, ¿no? Sin embargo, yo creo que vivimos en un mundo que es un poco, como tú dices, reacio a ese tipo de reflexión. No solamente porque algo es la fiesta, ¿no? La fiesta del consumo, por decir, como decías tú, ¿no? Sino porque vivimos en una cierta, yo creo, una cierta fantasía de que la técnica, de que el procedimiento, de que todo lo que tiene que ver con los medios, con los expertos, nos puede proporcionar una solución o una vía de solución aséptica, neutra a los problemas que no son más que son siempre problemas sociales y por tanto ideológicos, cargados de ética, cargados de valores, cargados también de política, inevitablemente. Y parece que hubiera un cierto tabú a intentar moralizar o a descubrir todo el trasfondo ideológico y moral que hay tras cualquier proceso en el que intervenga pues cualquier tecnología. Es una herramienta fundamentalmente, en cuanto se utilice, en cuanto salga incluso en su proceso de diseño, es ya pues un producto político, ético. Y tenemos la falsa idea de que podemos resolverlo todo, también la educación, pues a partir vamos a decir, del juicio de expertos a través de técnicas que sean moralmente neutras, ¿no? Pues mire, ¿no? Los principales problemas educativos, que son, sobre todo, fundamentalmente, qué es lo que vamos a hacer con esos chicos que están ahí, en qué vamos a educarlos y cómo, pues no lo resuelven ni los expertos en tecnología, ni siquiera los pedagogos, ni siquiera los docentes, ni siquiera los psicólogos. En principio los tiene que resolver la ciudadanía, porque la educación es un proceso de socialización colectivo donde tenemos que hacer sociedad. Y claro, eso exige tomar conciencia de que pues, aquí no hay nada que sea neutro y todo implica valor. Y lo que hay que hacer, por supuesto, es poner las cartas boca arriba, sacar fuera esas costuras, esos supuestos ideológicos, filosóficos, éticos, ontológicos, epistémicos que están detrás de cualquier tecnología, sobre todo una que es tan invasiva y tan inmersiva y que además está relacionada con una innovación educativa que también es cada vez más inmersiva. Porque yo en esto quiero hacer una pequeña digresión muy, muy breve, pero a mi padre le adoctrinaban de una manera muy tosca y por tanto muy poco efectiva. Tenía que cantar el cara al sol y izar la bandera en el patio todos los días y quizás ir a misa el domingo, pero el resto más o menos lo dejaban tranquilo. Ahora no, es decir, ahora el potencial, vamos a decir, educativo, tanto por la intención de que sea una educación integral, tanto por los medios que hay puestos en ello, pues es prácticamente, aplastante. Es decir, tú puedes educar ahora a un chico por tierra, por mar y por aire, sus emociones, sus percepciones, sus relaciones sociales, haces dinámicas de grupo en las clases para que también intervenga el elemento social. Te preocupas porque lo estético esté vinculado con lo cognitivo, con lo emocional, hay una planificación. Claro, es importante preguntarse, pero ¿y qué le estás enseñando con todo ese dispositivo? Porque si estás enseñando algo que sea, vamos a decir, sospechoso o ideológicamente sospechoso o que directamente pueda ser perjudicial, estamos ante un problema. Justamente por eso conviene poner boca arriba cada vez con más fuerza y más ahínco todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial y de cualquier otro procedimiento técnica o cualquier tentación de reducir la educación a un asunto de expertos o a un asunto tecnológico, porque ahí hay no ya un currículum oculto, como se decía antes, hay todo, un ecosistema ideológico y moral y político oculto y que es mucho más poderoso quizás que antes. Pues muchísimas gracias. Vamos a tener que ir cerrando el programa. Y bueno, como ha dicho Víctor ahora al final, que la educación es algo colectivo, social, de toda la ciudadanía, que eso es lo que pretendemos también con este tipo de proyectos, ¿no? De que esto llegue luego a mucha gente y os escuchen, ¿no? Las voces que estáis a pie de aula o en otros contextos. Y bueno, pues nada, invitaros ahora a la presentación del libro Inteligencia Artificial y Educación. Deciros que en el propio programa va a venir José Antonio Expósito a presentarnos su libro que se llama La rebelión de las musas, y vamos a hablar de metodologías, de innovación, de modas y que realmente no son innovadoras, ¿no? Sino que vienen también a lo mejor de la institución libre de enseñanza o de cuándo es el aprendizaje basado en el proyecto de Kilpatrick, ¿no? Entonces, bueno, pues invitaros a que sigáis escuchando estos programas, a que sigáis viniendo a participar cuando queráis en
en el videopodcast de La Educación a Debate. Y bueno, me gustaría cerrar con palabras de Antonio Rodríguez de las Heras, que también lo citáis en el libro. Era patrono de la Fundación Juan Uña, desgraciadamente se lo llevó la COVID-19. Y bueno, pues él fue un visionario, ¿no? Adelantando que la palabra hablada iba a encontrar su lugar en esta sociedad pantallizada y que lo haría con una fuerza de transformación cultural muy importante. Por eso nosotros, y también inició él el movimiento este de levanta la cabeza, ¿no? Antes de que llegara la IA y todo, ¿no? De levanta la cabeza de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues quería cerrar con él. Además, Carlos y Tiscar lo citáis y decís en el libro que la utopía hoy es una necesidad para salir del presente. Las utopías se llevan mal con el poder porque arrancan con una disconformidad, con una crítica. Para que esa disconformidad no se convierta en frustración, la utopía aporta imaginación y creación de escenarios posibles. Este es un espacio, este videopodcast, ¿no? En el que esperamos que aporte eso, imaginación, reflexión, creación de escenarios posibles, y os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, si queréis recomendar una lectura a los oyentes, os lo agradezco. A ver, Carlos, ¿qué recomienda? Pues mira, iba a mirar, recomendaría, me leí, bueno, yo me paso el día leyendo, pero porque es lo que más me gusta, yo quiero jubilarme solo para eso, pero ahora en Navidad me leí una novelita del Nobel japonés que se llama Kazuo Ishiguro, que es Clara y el Sol, es una novelita muy pequeñita y me gustó mucho. Y está muy alineada con lo que estábamos un poco hablando. Clara es un androide. Esto es antes de la IA, está escrito un poquito antes de la IA. Clara es un androide y viven del sol. Los androides necesitan el sol para... Y en ese momento, es un poco la distopía que tú señalabas, no hay escuela. La sociedad no tiene escuela, los niños aprenden en pantallas, en casa. Y como no hay escuela, no hay socialización. Y como no hay socialización, necesitan de estos acompañantes androides amigos, que es Clara, que sus padres les compran para que, digamos, interaccionen con alguien más o menos como ellos. La novela es muy interesante, es muy sencilla, está muy bien escrita y bueno, esta es mi recomendación. Y nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar y nos da a pensar, que es lo importante. O sea, Vale. En ese sentido es tremendamente educativa. Víctor, ¿tú tienes alguna recomendación? Pues no lo había preparado, no tenía pensado. No sé, desde la óptica de la filosofía hay mucha reflexión sobre la técnica que podría ser útil, ¿no? Pues Ortega y Gasset, por ejemplo, tiene una enorme una reflexión sobre la técnica que es muy interesante, traída también de su maestro Heidegger, ¿no? Acerca de, bueno, pues el olvido del ser, esa expresión tan heideggeriana, tan filosófica, tiene también su lectura educativa, ¿no? Cómo nos hemos olvidado del proceso educativo, de esa apertura al conocimiento, que bueno, pues lo hemos convertido en un proceso objetivo, lo hemos objetivado como un proceso productivo, más o menos optimizable, olvidando que el conocimiento, la educación, es un momento, una aventura, ¿no? Creo que tú dices eso en el libro o en algo que leí, ¿no? Es un riesgo, es aventurarte, es abrirte hacia algo que es desconocido, es admitir la incertidumbre como un motor educativo y es promover todo eso frente a la concepción, vamos a decir, prefabricada, ¿no? Tecnologizada de concebirlo como una mera producción de algo prediseñado, cuyo proceso se va midiendo en cada paso si vamos por buen camino y al final pues se busca un producto que ya está un poco previsto. Pues leer a Heidegger, leer a Ortega, esa reflexión sobre la técnica me parece pues un buen ejercicio. Pues muchas gracias, me lo apunto. Guillermo, ¿algún consejo, alguna lectura? ¿Tienes pensado por ahí? No, pensado no tenía nada. Bueno, hay un clásico que es Fahrenheit 451, que habla de una distopía. Creo que es la temperatura, el número viene de la temperatura a la cual arde el papel, creo recordar. Y bueno, tiene algo que ver, por lo menos está en la línea de lo que estábamos hablando.
un mundo distópico que da bastante miedo desde un principio y a veces puedes encontrar paralelismo con lo que estamos viviendo ahora. Y donde los bomberos, en vez de apagar el fuego, Sí, ¿no? sí. Incendian las Incendian bibliotecas las que casas. encuentran, ¿no? Sí, sí, sí. Es un libro interesantísimo. Pues bueno, me apunto las 3 cosas que no las he leído ninguna. Yo nunca he sido buena lectora, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Y os invito a que sigáis escuchando La Educación a Debate, el proyecto de Fundación Juan Uña en colaboración con Fundación CB. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.